Hoy día vamos a dedicar la clase, si es que hay, a sus dudas, preguntas, consultas para el examen que es el día lunes. Si no, se van a estudiar. ¿Está bien? Dígame, consultas, preguntas sobre el examen, ¿qué es lo que, dónde tienen las dudas? ¿Aló? Estoy a disposición. ¿Aló? Y que creo que está todo claro si ningún compañero más se pronuncia. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Si no, a estudiar, muchachos y muchachas. Yo voy a estar las próximas hora y media aquí conectado. Si tienen alguna consulta, me dicen, ¿sí? Pueden ahora empezar a repasar sus documentos, las presentaciones, etcétera. Y si tienen alguna consulta, me hacen. ¿Está bien? ¿Aló? ¿Me escucharon? Sí, Los que tienen, por supuesto, ¿no? Entonces, quedo atento, revisen sus cosas y estoy atento. ¿Les parece? Está bien, ingeniero. Adelante, entonces, que voy a estar atento. Una consulta, por favor. A ver, híjole, es que no estaba con mis audífonos para no escuchar las cosas que hablan. Por eso no vi el chat y no los escuchaba, disculpar. ¿Cómo interpretar? A ver, otra vez, ¿me escuchan? Sí, ingeniero. ¿Y por qué no los escuchan? Ah, lo siento. Es que me saqué los audífonos. Bueno. Digamos, puse el audífono, pero lo puse abajo, ¿no? Germán, tu micro está encendido. ¿Qué pasa? ¿Eres transportista? Tu micro dice que está encendido. ¿Aló, Germán? Inge, sí, estaba encendido. ¿Qué estás haciendo? ¿Conectar tu micro? ¿Qué eres? ¿Transportista de qué línea? No se transporté, estaba enseñando un ejercicio y hay Aquí un dice tu micrófono. micro. No, habrá dicho micro, no se transporté. No, Estaba pero no es enseñando. malo. Yo de chico, en mis travesuras para ganarme dinero, iba y me ofrecía para cobrar pasajes en los micros. Y era No, muy divertido y ganaba buena plata. sí, es bien trabajar de lo que sea. Así es. A ver, ¿cómo interpretar las curvas hipométricas? Esa es una de las preguntas que va a ingresar. Básicamente, a ver, vamos a hacer un Jamboard, ¿les parece? A ver, déjenme ver. Aquí está el Jamboard. ¿Dónde está? Aquí está. A ver, vamos a ir. Compartir una pestaña y Jamboards. Compartir. A ver, ustedes tienen. Bueno, unos dibujan así ya. Ponen aquí el volumen, el volumen y aquí el área, ¿ya? Y la elevación en una dirección y elevación en otra dirección. Los pueden separar. Si hago en la dirección de izquierda a derecha, entonces tengo la curva isométrica
volumen, elevación versus volumen, ¿sí? Que es el volumen acumulado. Y si hago del otro lado, el espejo, digamos, área versus elevación, en realidad sería, bueno, vamos a dibujar en la misma escala. Bueno, esta es la escala para las áreas, pero la elevación es, digamos, estas son las curvas. Nunca bajan. Entonces, la idea aquí es, yo les voy a dar un ejercicio y donde les voy a poner un caso con datos y demás. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer, no se olviden que las curvas isométricas son representaciones físicas de la elevación, es decir, para un cierto punto, ¿cuál es el espejo de agua? Perdón, ¿cuál es el espejo de agua? Y para la misma elevación, ¿cuál es el volumen acumulado? ¿Ah? Ese es. Entonces, ustedes tienen que imaginarse su presa, ¿ya? Por lo tanto, aquí ustedes tienen volumen muerto, nivel de aguas, nivel de toma, nivel de aguas máximas, aquí tienen el nivel de coronamiento, es decir, todo, ¿sí? Ahora, todo esto es también una lectura física, ¿eh? No se olviden. Entonces, ustedes pueden representar esta sorpresa aquí adentro, ¿eh? Pero tienen que mantener la coherencia física con la consistencia física de lo que van a representar. Es decir, si yo voy a representar la altura del vertedero, el vertedero va pues desde la elevación 0, ¿no? Tendré que decir, perdón, hasta aquí llega el vertedero, ¿eh? ¿Se dan cuenta? O si les digo, ¿cuánto hay entre el vertedero y el coronamiento de la presa? No me pongan pues primero el coronamiento, porque el coronamiento físicamente no está acá abajo, ¿no? Puede haber una diferencia, digamos, aquí de 2 metros, ¿ya? No es cuestión de poner 2 metros y después 15 metros del vertedero, ¿sí? No, físicamente así no está. Primero está el vertedero, después viene el coronamiento. Entonces, si yo hago así, tengo coherencia entre lo que es la representación en la realidad y cómo yo esto traduzco en dos curvas que me dan información sobre volumen, diferentes tipos de volúmenes, áreas, etcétera, que representan también la misma coherencia física de lo que encuentro en terreno. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Aló? ¿Aló? Sí, ingeniero. Eso es lo importante. ¿Listo? Cuando nos mencionó que debíamos colocar perdón, ¿Cuándo qué? cuando debíamos colocar lo que son los disipadores de energía en la parte superior, si teníamos rebosamiento, y nos dijo que era en función de la energía cinética, un medio, velocidad, masa por velocidad al cuadrado. Esa velocidad se calcula considerando lo que son los oleajes máximos o los... A ver. Eso es lo siguiente, miren. Lo que pasa es que primero voy a hacer un dibujo. Digamos, imagínense, este es su cuenca, ¿eh? Y ustedes van a cerrar la presa aquí, ¿ya? Y obviamente el río probablemente venía, voy a poner así, ¿ya? Así, ¿sí? Por allá no importa.
Esta es su área de aporte, su zona inundada. ¿Ya? Entonces, si dibujamos aquí la presa, voy a poner el agua. Imagínense que cuando hay viento, ¿ya? El viento lo que genera es un oleaje, ¿ya? Y este oleaje se desplaza con una energía que es igual a 1/2, de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la masa? Obviamente el oleaje tiene una longitud, ¿sí? Entonces, la masa es calcular, normalmente esta es una altura de agua que hace el oleaje, por la longitud tiene la masa, por la velocidad al cuadrado tiene la energía y finalmente con esa energía choca aquí. Ahora, ¿cuánto es esta altura y cuánto es esta velocidad? Depende del viento. ¿Ya? El oleaje depende del viento. Entonces, ¿cuál es la situación más desfavorable? La situación más desfavorable es que mientras más se desplaza una ola, con una cierta velocidad, obviamente la onda crece, ¿eh? Es la mayor longitud que se puede, o la mayor altura que se puede desarrollar y también puede alcanzar velocidades altas. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer para la condición más desfavorable? Entonces, tengo que encontrar la mayor longitud. ¿Eh? Por ejemplo, si el viento vendría de acá, esta es una longitud. Pero parece que la mayor longitud es esta. ¿Se dan cuenta? Pasa justo por el lado. Porque si pasaría, pues no puede pasar por acá porque aquí se supone que hay un cerro, una ladera, lo que sea. Entonces, esta sería la mayor longitud que podría circular una ola. La mayor. Ahora, ¿del tamaño de qué depende? De que además coincida con la dirección de la mayor longitud en digamos, la velocidad máxima del viento. ¿Eh? Por eso es que el anemómetro, si se han fijado ustedes, el anemómetro es como un pescadito que tiene una colita y aquí tiene hélices, ¿sí? Voy a dibujar así. Entonces, cuando llega el viento, hace girar. Eso nos da la velocidad. Y esta colita hace que te diga en qué dirección. Entonces, la idea es que cuando hay un viento justamente en esta que es la longitud más larga y que además le achunta a esta dirección y durante un buen tiempo, y además ahí se da la ráfaga de mayor viento, entonces esa es la condición más desfavorable. ¿Cómo se dice eso? Hay unas cartas, porque ahora, si ustedes tienen en su presa una estación y esa estación tiene su anemómetro, qué bien, entonces yo puedo tener las velocidades del viento, es decir, usualmente cuando estamos hablando de estaciones asociadas a una presa, se coloca un anemómetro en la dirección de esta mayor longitud. Esta mayor longitud se llama en inglés fetch. ¿Ya? Ese es. Entonces, si ustedes entran, por ejemplo, al internet y ponen fetch, ¿ya? ¿Qué es fetch? Bueno, esto ha sido para fetch. Ay, perdón, van a colocar. ¿Estoy compartiendo la pantalla? ¿No? No, ingeniero, su Jamboard está bien. Jamboard. Fetch plus. Ustedes ponen fetch plus viento. Dice,
Se conoce en general con el nombre de Fetch la distancia de la superficie, bueno, del océano, en el cual la velocidad y dirección del viento permanecen constantes. La longitud de este en la dirección del viento es igual al camino que las olas pueden recorrer, permaneciendo siempre bajo su acción. Entonces, eso es el Fetch, ¿te dan cuenta? Esto es lo que se conoce. Entonces, cuando ustedes van ahí, lo que se llaman en los libros, ustedes pueden seguir viendo internet, lo que yo acabo de hacer, cómo calcular el Fetch, por ejemplo, cómo se calcula la velocidad de las olas. La velocidad de las olas tiene una unidad. Ahora, cuando no tienen ustedes estaciones, ¿ya? Esa es la dificultad, cuando no hay estación. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hay unas cartas sinópticas, se llaman, donde en función de la elevación, ustedes saben que el viento depende de la elevación. En La Paz, digamos, dependiendo de la altura de elevación, hay unos patrones de viento. Entonces, hay unas cartas sinópticas que en función de la elevación les dicen las velocidades promedios de viento, ¿no? Y en función a una velocidad promedio de viento sobre un medio como es el agua, ahora hay agua en movimiento, agua no en movimiento, hay estimaciones de la altura del oleaje. Entonces, con eso ustedes pueden determinar esta energía, un medio de la masa que la pueden calcular en función de la altura, por la velocidad al cuadrado, que en función de eso les dan recomendaciones de velocidades de Fetch, como les decía, a lo largo del Fetch. Entonces, ¿qué hacen? Esta energía, ustedes lo que hacen es para que esta energía, cuando golpee acá, no golpee contra la presa, porque sería como poner una bomba y la fractura aquí, y cuando el agua sube y después baja la erosión, ¿eh? Entonces, ¿qué hacemos? Metemos un pedazo de piedra, así lo voy a decir de forma muy burda. Una piedra cuyo peso sea equivalente a la energía. Entonces, cuando venga esa ola y golpee, va a absorber, esa energía va a ser absorbida por el peso. Es como que si ustedes tienen 50 kilos, imagínense, si yo les pongo una caja de 20, ustedes van y se chocan, la caja se va a mover, ¿sí? Pero si yo les pongo una caja, si su energía es 50 y le pongo una caja de 60, ustedes van a llegar, van a chocar con la velocidad, pero esta caja no se va a mover. La caja va a absorber toda la energía, es decir, ustedes van a transmitirle, pero como esta caja es más pesada de su energía, no la mueve. Ese es el concepto de ponerle piedras aquí para que sean las piedras las que protejan de que ese impacto se genere contra la presa. ¿Por qué? Porque la presa aquí tiene materiales muy pequeñitos y que han sido compactados. Entonces, si les llega esa bombita, se van a disgregar, se van a desfragmentar, etcétera, van a perder su consistencia. Y como la ola llega, sube el agua, golpea, la pone débil y cuando baja el agua la lava, entonces se va generando una falla en el talud. Entonces, ¿qué hago? Le pongo estas piedras y esas piedras se llaman rip-rap. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Se entendió? Sí, ingeniero, muchas gracias. Y en cuanto a la erosión de pie de presa, nos dijo que también coloquemos los ripsap y también nos dijo que esa velocidad quería saber. El ejemplo es el mismo. ¿Qué es lo que tenemos? Ese es el vertedero, ¿sí? Y aquí ustedes tienen la presa, bueno, por ahí. Ahí. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay una carga de agua que viene por acá y llega con una velocidad. Y no se olviden que el vertedero tiene una longitud, etcétera. Y esta velocidad, cuando llega aquí, genera un proceso de erosión, ¿ya? Y esa erosión uno pensaría que solamente viaja hacia aguas abajo. No, pero empieza a erosionar, ¿ya? Y también, así como va hacia aguas abajo, también empieza a ir hacia arriba, ¿eh? Entonces, es lo que se llama la erosión retrógrada hacia aguas arriba, que puede afectar a su propio vertedero, si lo ve erosionando acá abajo, o a la propia presa, cuando hay si es que se sale el agua, pero generalmente es erosión de base. Entonces, ¿cómo hay que evitar esta erosión? Bajándole la velocidad. ¿Cómo le bajamos la velocidad?
hacemos que cuando este venga, choque con un cuerpo, el mismo caso, un pedazo de hormigón, de modo que al chocar, ¿qué hace? Transmite su energía y si aquí venía con una velocidad altísima, después de chocar, la velocidad por supuesto que ha bajado y ya no es una velocidad de carácter erosivo. ¿Cómo calculas el tamaño? Conceptualmente es el mismo principio. Entonces, ¿qué tendría que ser aquí? Bernoulli acá, Bernoulli acá. ¿Cuánto es el Bernoulli? Es la altura de todo esto, z más b al cuadrado. A esta altura. Y aquí, ¿cuánto es el Bernoulli? Tanto, es igual a u al cuadrado dividido entre 2g. La velocidad entonces va a ser la raíz de 2g veces la altura. Con esta velocidad va a llegar el agua aquí, por lo tanto tengo que calcularle un medio masa por velocidad al cuadrado, el peso, el mismo concepto. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, ingeniero, muchas gracias. Si ustedes se fijan, si ustedes entienden el concepto, por eso yo insisto mucho, no vayan a la fórmula, entiendan el concepto, pueden utilizar para el fetch el mismo concepto, acá para este disipador el mismo concepto, o cuando se les genera, por ejemplo, lo que se llama en inglés las roll waves, ¿ya? Cuando ustedes tienen un canal, ¿ya? Y cuando son canales se van a fijar con alta velocidad, pero, pucha, sobre todo en canales de mucha pendiente, van a ver que son, pero a velocidades altas, son alturas de agua muy bajitas. Pero se van a fijar, hay un oleaje, es interesante. Vean, siempre fíjense en un canal, por ejemplo, de pendiente fuerte, sobre todo en esas bajadas, en esas rápidas. El agua no viene así. El agua viene con unas olitas, con unos, bueno, voy a poner al revés, ¿no? Con unos frentes de olas. Entonces yo pondría, por ejemplo, el perfil de este canal, es así, ¿se van a fijar? Es así. Entonces viene el agua con unos frentes. Y estos frentes a esa velocidad, ustedes se llama roll waves, en inglés se llama, ¿no? Entonces ustedes pueden calcular con el mismo concepto, la altura de la... ¿Cuánto es esta alturita? En este caso es v al cuadrado dividido entre 2g. Esa es la altura de velocidad, ya hemos aclarado eso, ¿sí? Entonces va a ser la altura de escurrimiento más la altura de velocidad. Pero la que a mí me interesa es esta velocidad, porque esa velocidad puede ser erosiva y puede ir inclusive erosionando. Este puede ser un canal de mampostería, pero imagínense, pequeñísima altura y gran velocidad, por supuesto que va a haber erosión. ¿Cuál es esa erosión? Un medio de velocidad al cuadrado, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Un hormigón que sea capaz de, ojo, que no desprenda con esa cantidad de energía, ¿no? Entonces, la clave es que ustedes entiendan el concepto. Y con el concepto ves el mismo concepto, una aplicación, dos aplicaciones, tres aplicaciones. Entonces, que venga la quinta, la voy a resolver si entiendo el concepto. Pero si no entiendo el concepto de qué sirve que haga 100 ejercicios de memoria o etcétera, y va a venir siempre el 101, que puede ser totalmente diferente a los otros 100 y les va a ir mal. En cambio, si resuelven, entienden el concepto y aplican a unos 3 ejercicios, están listos para el examen. ¿Entendido? ¿Está claro? Sí, ingeniero. Entonces, siempre imagínense, muchachas y muchachos, imaginen, todo el proceso tiene una forma lógica y una forma mecánica de expresarse en la naturaleza. Lo único que nosotros leemos con nuestros conceptos. Y para leer con nuestros conceptos tenemos que tener el concepto claro. ¿Más preguntas? Dijeron una consulta más. Sí. En cuanto a la humedad, digo, a la parte de la compactación, nos dijo que tanto con rodillo de pata cabra y rodillo liso,
nos dio una dimensión o altura de 30 centímetros. Alguna vez escuché que cada 30 centímetros se hace la verificación de la humedad óptima. No sé si estoy en lo correcto, ingeniero, si es que recuerdo bien. O sea, En general se utilizan capas de 30 centímetros, ¿ya? Entonces ustedes compactan, ¿sí? En general, este es un ejercicio bien interesante. La presa está así, ¿no? Ahí. Capa de 30 centímetros. Y se supone que para compactar esto utilizan densidad máxima, no se olviden, humedad óptima y energía de compactación. Los tres elementos, ¿eh? Y esto lo aplicamos además en general con un rodillo liso y un rodillo del pate cabra. El pate cabra nos garantiza que se distribuya bien el material y tanto el liso como el pate cabra nos garantizan que tengamos esta energía de compactación porque estos son rodillos liberatorios, ¿sí? La pregunta es, si ustedes fueran supervisores, yo les diría, a ver, muchachos y muchachas, ¿cómo ustedes verificarían que efectivamente esto está compactado a la humedad óptima? Interesante pregunta para el examen, ¿no? Entonces, la pregunta sería esa. ¿Cómo verificarían? ¿No? O yo les puedo decir, ustedes son los supervisores de esta presa, ¿ah? Y, pucha, por alguna razón tienen que hacer la supervisión in situ. Entonces, imagínense que yo les digo, esto ha tenido 3 caminos para ir al rodillo, porque el rodillo no tiene tanto ancho, ¿no? Así pongan 2 rodillos juntos y demás. Ya ha tenido 3 rutas de compactación. Yo les diría, a ver, en esas 3 rutas, vamos a suponer, y ustedes tienen 5 ensayos. ¿Dónde aplicarían esos ensayos? Por ejemplo, yo quiero saber si efectivamente tiene la densidad máxima, si efectivamente está con la humedad óptima o si efectivamente tiene la energía de compactación. Ustedes tienen 5 ensayos para decir, voy a hacer el 1 acá con este propósito. Voy a hacer el 2 aquí con este propósito. Voy a hacer el 3 aquí con este propósito. Voy a hacer el 4, puede ser también aquí, y lo voy a volver a hacer con este propósito. De eso se trata. A ver, obviamente, en promedio se dice 30 centímetros, pero a veces, dependiendo del material, etcétera, puede ser un poco más. ¿Está bien? ¿Respondí a su pregunta? Sí, ingeniero. En cuanto a la energía de compactación, ingeniero, ¿a qué se refiere? No entiendo muy bien. Suelos 1. ¿Con qué energía, con cuál es el laboratorio, el test de laboratorio para lo que es energía de compactación? ¿Con qué? ¿Qué test? Proctor y Proctor modificado. ¿Han llevado en suelos, ¿O no? ¿Se acuerdan? Una probeta, se pone material, es como un martillito y que van levantando, soltando, levantando, soltando, ¿sí? ¿Se acuerdan del concepto del Proctor? ¿Aló? ¿Elmer? ¿Aló? Nadie quiere hablar en viernes conmigo. Elmer, Yasmir, Sergio, Ricardo, Rodrigo, Jessica, Elías, Carla. Carla está con su clon, tiene 2 conexiones. Álvaro, Abdiel, hasta yo estoy con 2 conexiones. ¿Por qué estoy con 2 conexiones? Si estoy con una sola máquina. Por una es la que está compartiendo la pantalla, Inge. Exactamente.
Entonces, ¿se acuerdan qué es el Prostor estándar y el Prostor modificado? Ojo. No se olviden que yo ya les he dicho, ustedes conocen todo. Yo lo único que hago es utilizar los conocimientos de ustedes para construir un muñeco nuevo. Y hay algunas cosas que necesito para ese muñeco, que es lo que les voy enseñando de forma complementaria, lo que ustedes se supone que ya saben. Porque han llegado al 10º semestre con todos los conceptos claros del primero al noveno. ¿Se acuerdan o no del Prostor? A ver. Es como lo que hemos hecho hace un momento. Lo único que he hecho es aplicar la ecuación de energía. Z más P partido por gamma más B al cuadrado partido por 2G. Y eso es hidráulica 1. Entonces, lo único que hago es utilizar ese conocimiento de hidráulica 1, pero darle una interpretación y un uso, por ejemplo, a un tema de presas. ¿Qué más preguntas? ¿Aló? ¿Hay más? Ingeniero, Sí, ¿cómo adelante. escogemos el mejor eje de la presa? ¿Se acuerdan la primera que dijimos que era? El mejor eje es aquel que es el estilo cuello de botella, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que tenga una garganta lo más chiquita posible y un gran volumen de almacenamiento y ojalá una área pequeña de inundación. Garganta pequeña, ¿por qué? Porque así tengo una presa de longitud corta y también de altura corta. Eso significa baja inversión. Gran capacidad de almacenamiento, porque ese es mi propósito, un gran vaso, pero no con un gran espejo de agua. ¿Por qué? Porque no quiero que se me evapore. Ojalá encontremos ese sitio, ¿no? Y eso también pueden verlo en la curva ipsométrica. ¿Se acuerdan cuando dibujamos cuál es la curva ideal desde el punto de vista de elevación-volumen? ¿Cuál es la curva ideal desde el punto de vista elevación-área? Vimos que no siempre en la misma dirección. A veces ganamos en una, pero perdemos en la otra o dejamos de ganar en la otra, ¿no? Entonces, esa es la forma de elegir un buen sitio de presa. Imagínense un eje de presa donde tengan que hacer una presa de 500.000 metros. Obviamente, para almacenar 20 millones es demasiado costo. Pues por eso es clave todo el reconocimiento que hemos hecho para encontrar un buen sitio. Para eso tengo las curvas ipsométricas, etcétera, etcétera. Obviamente eso desde el punto de vista de la relación almacenamiento, ¿eh? Altura, presa. Ahora hay que entrar a verificar ahora la calidad de ese eje, ¿no? Ya la calidad tiene que ver con los parámetros de resistencia, ¿no? Digamos, ángulos de fricciones, el tipo de roca, es fracturada, no es fracturada, hay fallas, no hay fallas, habrá que hacer inyecciones. Etc. Una cosa es el sitio ideal de eje desde el punto de vista de la relación área-volumen, elevación área, elevación-volumen, pero otra cosa es también la parte complementaria que tiene que ver con la seguridad de la presa, es decir, propiedades del suelo, desde el punto de vista de resistencias y demás. ¿Está bien? Aló, el que preguntó. Está bien, Inge, gracias. A usted. ¿Qué más, muchachos, muchachas? Si no es más, nos vemos el lunes. ¿Está bien?